Listo, muchachos. Entonces, bueno, pues hoy es nuestra última webconferencia, imagenología convencional. La idea de este espacio el día de hoy es hablar, efectivamente, como estaba programado, de cráneo y de cara, en cuanto a algunos estudios radiológicos que se realizan en el contexto de la imagenología convencional. Entonces, pues vamos a iniciar. Lo importante es que podamos revisar primeramente el tema de la anatomía del cráneo. En ese orden, que normalmente nosotros podemos llegar a confundirnos cuando iniciamos el contexto de hablar de imagenología convencional, de algunos estudios de cráneo y algunos estudios de cara. Normalmente nosotros asumimos que algunas proyecciones pues son como iguales en lo que concierne a cráneo o cara, o no logramos como hacer esa diferenciación. Entonces, lo primero es aprender a identificar cuáles son esas estructuras anatómicas que hacen parte del cráneo y cuáles son esas estructuras anatómicas que hacen parte de la cara. Porque pues usualmente vemos como todo en conjunto, ¿no? Entonces, en ese orden es importante que sepamos que las radiografías de cráneo abarcan solamente, y creo que pues ya se los había manifestado a algunos de mis grupos en los foros, y es que la radiografía de cráneo solamente encierra lo que tiene que ver con masa encefálica, es decir, solamente estamos hablando de esos huesos específicos que me van a cubrir el cerebro o que hacen parte de la bóveda craneal. Por tanto, pues yo no puedo hablar allí ni de órbitas, ni de huesos nasales, ni de más nada, porque pues esto ya será huesos propiamente de la cara, ya no tienen que ver directamente con el cerebro, ¿cierto? Entonces, en ese orden, pues vamos a tener de que hablamos de un hueso frontal, hablamos asimismo de un hueso temporal, un hueso occipital. Hablamos de el esfenoides, que pues va a ser bastante irregular porque allí es donde se van a articular los demás huesos. Hablamos igualmente de parte del temporal, que es donde surgen los llamados peñascos, o que es muy frecuente que hablemos de los llamados peñascos, porque pues aquí digamos que va a ser como una parte específica de ese hueso temporal. Vamos a encontrarnos que también hay unas suturas que van a ser relevantes normalmente cuando hacemos estudios radiológicos en cráneo, sobre todo cuando estamos estudiando con pacientes pediátricos. Entonces generalmente estos pacientes pues no van a tener de pronto un cierre completo de las suturas, sobre todo si son muy chiquitines, menor a año y medio de edad, y en ese orden pues es probable que se vea un poco diferente la imagen. También es importante entonces que identifiquemos, pues aquí un poco más lo que yo les mencionaba desde otra vista. Sigue siendo importante entonces el tema de las proyecciones, que por lo menos se hagan 2 proyecciones. Ya ustedes saben que eso es un principio básico en la imagenología, que mínimo se deben hacer 2 proyecciones de una misma estructura para poder hacer una valoración más completa. Aquí surge también algo que de pronto se pudieron encontrar principalmente en esta revisión de tema en relación a la revisión de cráneo y cara, principalmente de cráneo, y son esos puntos cefalométricos, que yo también algunas veces hice referencia a los foros. Y es que cuando nosotros vemos la literatura de cráneo, normalmente nos vamos a encontrar puntos como el pterion, la glabela, asterion, por acá a este lado estaba el acantion, que incluso hay una proyección que se llama parietoacantial, que es, sale por acantion. Aquí hay unos que se llaman inion. Entonces hay varios puntos que normalmente pues no los vamos a usar tanto en imagenología, solo algunos digamos que se hace más referencia, como es por ejemplo el tema de nation, que va aquí por debajo, no es nación como algunos por ahí mencionaron, sino nation. Y pues por supuesto la glabela también es muy nombrada. Digamos que estos punticos aquí cercanos a la cara, glabela, nation, acantion, son unos de los que más se mencionan en relación a la realización de estudios radiológicos. Ahora, normalmente estos puntos cefalométricos son mucho más mencionados, o es mucho más frecuente escucharlos cuando hablamos de estudios maxilofaciales o todo lo que tiene que ver con la radiología en odontología,
lo que usan, por ejemplo, algunos especialistas ya en el área maxilofacial y demás. Entonces, pues de pronto ustedes lo han visto o lo verán en esos contextos. También pues vamos a encontrarnos lo que yo les mencionaba hace un momento, en las apófisis mastoides, que normalmente aquí sí hacemos o sí digamos que hablamos de estudios de cráneo. Sin embargo, ya vamos a ver de que hay unas proyecciones que son básicas para ver cráneo y hay otros estudios que ya son específicos, por ejemplo, para mastoides, ¿sí? O son específicos, por ejemplo, para evaluar base de cráneo, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Encontramos aquí el meato acústico externo o el conducto auditivo externo, que normalmente se abrevia como CAE en la literatura o en lo que ustedes pudieron revisar. Entonces, esto es lo que tenemos, digamos, como cráneo. Todo lo que está subrayado o está en colorcitos que vemos aquí. Entonces, por eso es que en algunos casos podemos llegar a confundirnos porque una cosa es hablar de proyecciones, una proyección, por ejemplo, Town, que la proyección que se escribe Towne, Towne, pero una cosa es hacerla o visualizarla para el cráneo, o sea, solamente vamos a elongar y vamos a visualizar esta parte, u otra cosa es hacerla ya para cara, que posiblemente pues vamos a visualizar esta parte inferior. Entonces, de ahí eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, pues obviamente vamos a encontrarnos lo que tiene que ver con base de cráneo. Entonces, en la revisión que ustedes realizaron, se encontraron, por ejemplo, la proyección de Hertz, que también se llama submento vértex o base de cráneo. Entonces, es usual verla en la literatura. Sin embargo, hay algo que desde ahora pues ya quiero empezar a aclarar, y es que usualmente los estudios de cráneo en imagenología convencional no son tan comunes como los que se hacen en otras estructuras. Hoy por hoy el tema de la radiografía de cráneo se ha visto bastante desplazada por la aplicación de la tomografía computarizada. Y esto en referencia a que, pues yo en una radiografía, recuerden ustedes que tengo una y normalmente los hallazgos neurológicos o los procesos neurológicos o que tienen que ver con cabeza y cuello, todo el tema de cara y demás, pues están muy asociados también a lo que tiene que ver con cerebro, tejidos blandos, vías respiratorias altas y demás. Entonces, a veces los estudios radiológicos simples pueden quedar limitados, por ejemplo, en el caso de un trauma. No es usual, o bueno, digamos que en la literatura se propone que en casos de trauma se pidan radiografías de cráneo. Sin embargo, si ya lo vemos en el contexto práctico, usualmente en un trauma ya realmente no se pide radiografía de cráneo, ya es muy frecuente que se pida una tomografía de cráneo. Ahora, no se le hace tomografía de cráneo a todo el mundo, porque pues también es mayor radiación ionizante y demás. Entonces, tiene que haber una razón justificable, o sea, una razón de peso para que se haga este estudio radiológico. Y normalmente tiene que ver con los cambios neurológicos del paciente, el estado de conciencia, que presente como unos signos de alarma o unas condiciones clínicas para poder sospechar de que hay una lesión cerebral o hay algún proceso patológico en curso, por lo que se necesite hacer esa neuroimagen, en este caso la tomografía. Entonces, realmente para que yo vea algo significativo por un trauma en cráneo, pues tiene que ser la fractura pues grandísima, con el desplazamiento o con la lesión pues grandísima, y aún así pues vamos a necesitar ayudas con la tomografía. Entonces, ya que digamos que no es muy frecuente, por lo menos no en trauma, diferente a cuando se pide, por ejemplo, radiografías para el control de algún dispositivo, un ejemplo, la válvula de Hacking, un catéter de ventriculostomía, por ejemplo, si de pronto hay una ubicación de algún cuerpo extraño, en los controles, por ejemplo, de pacientes con sífilis congénita o de esclerosis múltiple, entonces que normalmente se acompaña esto con la serie ósea o serie de huesos largos. Normalmente a los pacientes se les puede pedir, es frecuente sobre todo a los niños o a quienes tienen ciertas enfermedades que tienen afectaciones principalmente en huesos largos y en tabla ósea. Se habla de la famosa serie de huesos largos o serie ósea, y es donde normalmente se toma una AP de los huesos largos, o sea, llámese antebrazo, húmero, fémur y tibia,
Y por supuesto, una lateral de cráneo para valorar cómo están esas estructuras óseas y si hay algún compromiso. Entonces, normalmente, en esos casos, digamos que es útil o se pide mucho la radiografía de cráneo, cuando se piden, por ejemplo, serie de huesos largos o serie ósea. Por otro lado, pues vamos a encontrarnos aquí, digamos que otras imágenes ya anatómicas que pues ustedes de pronto ya han tenido la posibilidad de ir revisando, tanto en este curso como en otros cursos. Claramente aquí lo que nos vamos a encontrar es, bueno, pues la diferencia que les estaba mencionando de el cráneo o de un neonato. Recuerden ustedes que nosotros cuando nacemos no tenemos todavía las fontanelas cerradas, lo que normalmente las abuelitas le llaman la mollerita o la molleja o no sé cómo le dicen en las regiones, pero que incluso dicen que por aquí el bebé respira, pero no es porque realmente se alcanzan a sentir ciertos movimientos allí por efectos de la circulación propia del torrente sanguíneo del niño, más no es que por ahí respiren, ¿no? Entonces vamos como desmitificando un poco este tema de el cerebro o del cráneo del neonato. Entonces aquí nos vamos a encontrar tanto pues la fontanela anterior como la fontanela posterior, o lamboidea y bregmática, pues ya dependiendo como ustedes lo hayan conocido en los cursos anteriores. Y pues obviamente no se va a ver igual imagenológicamente, ¿no? Por todo este tema de la separación de las suturas. Aquí pues digamos que simplemente yo quise como resumir algo de lo que les estaba mencionando anteriormente, que es el tema de la topografía craneal o de los puntos cefalométricos, que es, ¿no?, en donde básicamente pues son diferentes puntos que se tienen para el posicionamiento de proyecciones de cráneo. Entonces algunos de estos serán familiares de lo que ustedes ya revisaron en la realización de esta última tarea. Entonces el tema de la línea interpupilar, el arcántico, el canto externo, aquí digamos que está como la lista, pero quiero que lo veamos aquí ya en esta imagen, que es más frecuente. O es mejor, digamos, que identificarlo sobre la imagen. Entonces tenemos siempre nuestro plano sagital medio, al igual que esta línea interpupilar que va acá y que me forma como ese eje, así tanto en el centro a nivel sagital como a nivel transversal, y que va a ser básico, por ejemplo, para el posicionamiento de las proyecciones AP de cráneo. A partir de ahí, pues voy a hacer un centraje adecuado del paciente para que entonces todas las estructuras me queden equidistantes al lado y lado. Voy a tener entonces también clara esta posición, por ejemplo, cuando yo hago tomografía de cráneo. Entonces siempre va a ser importante tanto este plano sagital medio como esta línea interpupilar. Aquí hablábamos de la glabela, de nación, que es el otro puntico, entonces que aquí o más abajo, pues será donde va a incidir el rayo central, dependiendo. Tendremos el canto externo, que es esta punta aquí del ojito, tendremos el borde infraorbitario, que pues digamos son líneas imaginarias, ¿no? Sino que nos sirven de referencia. Está el punto mentoniano, está el ángulo mandibular, que también se llama gonion, este de acá, que nos sirve, por ejemplo, cuando estamos posicionando ATM, cuando estamos posicionando, por ejemplo, estudios para evaluar rama mandibular y demás. Entonces, aquí vamos a tener este punto. Aquí, pues digamos que están algunas de las líneas, pues digamos que estas líneas también son referentes y pueden servir de pronto para ubicarnos en relación al chasis o al detector de imagen, dependiendo. Entonces, dentro de las más frecuentes está la línea orbitomeatal, que en este caso, pues es de aquí, es del canto externo hasta donde se ve, pues la entrada al oído como tal. O, por ejemplo, la línea mentomeatal, entonces estamos hablando desde el mentón hasta pues el conducto auditivo externo. Entonces ya va a ser también un poco de preferencia de cómo el tecnólogo pues se sienta más cómodo al momento de identificar o de organizar o de posicionar el paciente. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos claros hasta ahí? Digamos que esto es como una parte introductoria para poder empezar ya a hablar un poquito de los protocolos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta? No, no, señora. Ok, espérenme, vamos a darle aquí admisión a alguien que está intentando ingresar.
Perfecto. Listo, entonces vamos a continuar. Esperen un segundo. Acá. Entonces, eso es importante tener en cuenta como todos esos parámetros en relación a lo que se necesita para hablar del posicionamiento de un paciente en general. Ya entrados en este contexto, entonces vamos a hablar de cuáles serían esas proyecciones básicas para cuando pues a un paciente se le pide una radiografía de cráneo. Entonces, eh, antes de esto, obviamente no voy a hacer tanto énfasis y no me voy a demorar tanto en cada protocolo, porque pues seguramente ustedes ya, primero pues ya lo revisaron, segundo ya tuvieron un espacio de retroalimentación, quienes estuvieron conmigo pues hablamos un poquito de esto y quienes estuvieron con sus otros docentes pues seguramente en los encuentros que tuvieron de la sustentación de esta última tarea pues también de pronto hablaron un poco en relación a lo que tiene que ver con los estudios de cráneo y cara. Entonces, digamos que esto es más como a modo de refuerzo y que podamos como entender algunas cosas a nivel global. Entonces, cuando a mí me piden una radiografía de cráneo, no estoy hablando ni de mastoides, ni de base de cráneo, ni de mandíbula, ni de órbitas, ni demás. O sea, ya ahí tenemos que entender de que el cráneo, como lo mencionaba anteriormente, tiene que ver con lo que me encierra a mí el cerebro del paciente. Entonces, cuando una orden médica llega así, radiografía de cráneo, ¿sí? Normalmente yo tengo que hablar, ahora es una redundancia si me dicen radiografía de cráneo simple. Pues ahora yo no me voy a ir a organizar todas las órdenes médicas y que digan solo radiografía de cráneo, pero pues realmente no es necesario decir radiografía de cráneo simple porque pues normalmente las radiografías son simples, sino entonces estamos hablando de un estudio especial que lleva medio contraste. Diferente a cuando hablamos de tomografía de cráneo, porque allí sí hablamos de tomografía de cráneo simple o tomografía de cráneo con medio de contraste. Pero para el caso de imagenología convencional, siempre vamos a hablar de radiografía de cara o radiografía de cráneo, pero no vamos a necesitar decir que es simple. En general, para nada en imagenología convencional. ¿Listo? Entonces, usualmente vamos a tener de que la primera proyección o una de las proyecciones más frecuentes o que se usan en este caso es una proyección antero-posterior o postero-anterior del cráneo, ¿sí? Ahora, mi recomendación usualmente o es mucho más fácil realizar una proyección AP de cráneo que una PA de cráneo. Y realmente esto lo digo porque es más fácil ubicar los puntos cefalométricos, por ejemplo, glabela, nación, acantion y demás, por ejemplo, en AP que en PA, ¿sí? Entonces, digamos que mucho más fácil tomarla en anteroposterior. Normalmente aquí se habla de la famosa línea orbitomeatal, entonces ya sabemos que va aquí desde el canto externo hasta el conducto auditivo externo, en donde va a estar perpendicular a la mesa o al buquimural, dependiendo de donde nosotros lo tomemos. Pues claramente se puede hacer en bipedestación o en decúbito supino, como nos quede más fácil. Usualmente el chasis que se utiliza casi siempre es un 10x12. Sin embargo, pues si estamos hablando de un niño pequeño y demás, podemos hablar de un 8x10, pero pues generalmente es un 10x12. En este caso, pues ya va a depender de la proyección. Entonces, por ejemplo, en la AP, pues muy seguramente el cráneo es más largo que ancho, ¿verdad? Entonces vamos a tomarlo en una orientación vertical o a lo largo, mientras que, por ejemplo, en una lateral, pues el cráneo se va a ver más ancho que largo, entonces pues vamos a tener de que, en este caso, pues será a lo ancho. Eh, Fíjense en la técnica, pues realmente es una técnica que, como yo les mencionaba en las web anteriores, tanto columna lumbar, abdomen, pelvis, cráneo y demás, pues generalmente estas se pueden hacer casi que con la misma técnica en el mismo paciente. El rayo central, pues en este caso va a ir a nación. Fíjense que aquí no hablamos de angulaciones. Acuérdense que si es una AP o una PA solita, o sea, si no es una axial, quiere decir que no lleva angulación. Solamente las axiales son, o los términos axiales, recuerden que son los que llevan a angulación. De lo contrario, son perpendiculares, es decir, que el rayo central va a 0 grados. Aquí vemos el posicionamiento, estas imágenes ya son muy conocidas por ustedes, las estamos tomando del libro
de imagenología convencional del profe Eduardo Pico, ya ustedes las han visto, algunos las usaron incluso para sus recursos, entonces pues no es nada desconocido. Aquí, ¿qué quiero o en qué quiero que nos enfoquemos? Primero, pues en el centraje, obviamente, pues aquí por temas de protección de identidad del paciente, que es lo usual y lo ideal hacerlo, pues no se va a ver, digamos, que el centraje así tan claro como se veía en la gráfica anterior. Aquí nos vamos a encontrar la colimación. Fíjense que siempre se debe colimar y uno debemos fijar es por la sombra de la estructura. Entonces, fíjense que la sombra de la estructura queda dentro de ese recuadro de la colimación. No nos enfocamos en cerrar el rango de la colimación, solo la estructura, sino a la sombra de la estructura para que esto sea mucho más fácil y que no se nos recorte. ¿Qué debemos observar allí? Normalmente, entonces hablamos de que el estudio del cráneo, pues según la literatura, debe ser completo, es decir, desde el vértice o el vértex, por eso es que normalmente en algunas proyecciones llamamos submento vértex, porque va desde por debajo del mentón, submento, hasta el vértex, o sea, esta parte más superior, o vértice, que pues también en alguna literatura lo plantean así. Sin embargo, ante alguna eventualidad, pues realmente, o por ejemplo, cuando nosotros lo vemos en otras técnicas, este contexto de realizar los estudios hasta la sínfisis mentoniana no siempre aplica, ¿sí? Realmente, con que nosotros abordemos de aquí hacia arriba es más que suficiente. Sin embargo, también va a depender mucho de la clínica, porque si es un trauma generalizado, pues seguramente lo mejor será ver de una vez también la AP de la cara, ¿no? Para hacer una valoración completa del contexto. La distancia que hay entre los rebordes laterales de las órbitas, que son estos que se ven aquí, que yo los voy a ir dibujando para que tengamos claridad, son estos de acá. Entonces, esta distancia de estos rebordes laterales de las órbitas, pues deben estar simétricos en ambos lados, o sea, los bordes laterales y este reborde lateral de la órbita, que es esta partecita de aquí, deben estar simétricos al lado y lado, o sea, no se debe ver uno más ancho que el otro. El reborde del peñasco, que es, voy a ponerlo aquí en otro color, este reborde del peñasco que está aquí a este nivel, o sea, estos son los famosos peñascos que tanto se mencionan en imágenes. Esta partecita, ese reborde del peñasco pues debe estar dentro de las órbitas y por supuesto pues se debe ver parte del tejido blando. Recuerden que una de las recomendaciones o lo que es usual es que, por ejemplo, si el paciente tiene el cabello mojado o tiene alguna aplicación de cremas o cosas en el cabello, lo ideal es, por ejemplo, cuando se trabaja con radiología digital, lo ideal es que no tengan ni el cabello mojado ni tengan estas cremas y cosas en el cabello, porque todo esto hace artificio. Sin embargo, pues si estamos hablando de un caso de urgencia, pues no vamos a poder mirar esos detalles, ¿no? Pero en la medida de lo posible que esto no lo tengamos dentro de lo que tiene que ver con la visualización de las estructuras. Posteriormente, normalmente vamos a hacer una proyección de Town, que es esta que estamos viendo acá. Normalmente se hace una angulación de 30 a 40 grados podálicos o caudales, como también lo menciona el libro. Aquí básicamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Uno, el punto de incidencia del rayo central, mientras que en la anterior o en la AP el rayo central iba a nación, o sea, a este nivel, aquí va a ir a la glabela, ¿cierto? Y lo segundo es que la posición del paciente, si se dan cuenta, el mentón tiende a llevarse un poco más hacia abajo, o sea, como que uno le puede indicar o una forma fácil de decirle al paciente que se ubique adecuadamente para una proyección de Town es que uno le indique al paciente, señor o señora, por favor, intente mirarse los pies sin levantar la cabeza. Cuando uno le da esa indicación, señor, señora, intente mirarse los pies sin levantar la cabeza, obviamente nunca lo va a lograr, y más si de pronto el paciente tiene pipita, pues menos, ¿cierto? Pero al hacer ese intento, el paciente va a flexionar la cara de tal manera que esto me ayuda a despejar estructuras adicionalmente de lo que yo hago ya con la angulación de los 30 a 40 grados podálicos.
Sí, entonces esto lo que me va a ayudar o lo que me va a servir es precisamente para que yo pueda visualizar todas las otras estructuras, principalmente toda la tabla ósea. Entonces, aquí, por ejemplo, es otra de las formas en las que yo voy a tener en cuenta esa visualización o esa imagen. Y voy a tener en cuenta entonces algunos criterios. Lo primero es, entonces aquí vemos como todas las estructuras que se evalúan allí. Entonces, el hueso parietal, el agujero magno o agujero occipital que se debe ver en todo el centro, el tema del hueso occipital, que se va a ver allí reflejado posterior, las apófisis clinoides y todo lo que tiene que ver con el esfenoides y demás. Y aquí entonces, aquí tenemos los criterios de evaluación, que en este caso es que la distancia que hay entre el borde lateral del agujero occipital, es decir, a este nivel, y el borde lateral del cráneo, pues debe ser simétrico a ambos lados, es decir, que tanto a este nivel, voy a dibujarlo aquí nuevamente, entonces, que desde este borde hacia acá, pues esté el mismo espacio, desde este borde del cráneo, sea el mismo espacio que tenemos desde este reborde hacia acá. Entonces, deben ser simétricos, ¿sí? Los arcos cigomáticos, que son estos que se ven aquí, voy a tratar de resaltarlos un poco. Estos arcos cigomáticos, por ejemplo, se deben ver a la misma, se deben ver por fuera, perdón, de las ramas mandibulares. Entonces, esto que tengo aquí es rama mandibular. Y eso que tengo aquí son arcos cigomáticos. Entonces, los arcos cigomáticos deben estar por fuera, ¿sí? Y otro de los criterios es que el reborde de los peñascos, que es este que se ve aquí, este reborde de los peñascos, se debe ver a la misma altura. Entonces, en ambos casos se ven a la misma altura. O sea, yo podría trazar una línea de lado a lado. Bueno, aquí no mucho, pero básicamente es esto. Adicional a eso, pues fíjense que esta imagen o esta proyección de Town es la misma que nosotros tenemos o vemos para cara. Sin embargo, aquí no está enfocada en la cara, que es enfocada es en el cráneo. Básicamente lo que nosotros hacemos es bajar un poco más el tubo cuando queremos ver cara, pero pues realmente el resto sigue siendo lo mismo, pero pues ya vamos a hablar de cara. Otra de las proyecciones básicas que se realizan para cráneo es la proyección lateral. Entonces aquí estamos viendo todo el posicionamiento. Aquí es donde hablamos la famosa posición de nadador, que ya la empezamos a ver desde la columna, por ejemplo, cuando se hacía unión C7T1 u oblicuas de columna cervical. Para cráneo también es muy útil esta posición de nadador. Entonces recuerden que no son proyecciones de nadador, sino posición de nadador. Que es básicamente como se está viendo en la imagen aquí o la ilustración de este paciente. Se tiene en cuenta entonces el tema de la bipedestación o de cúbito sepiprono, que pues es la misma proyección de nadador. Sin embargo, la cara o la estructura de estudiar sí está en lateral. Entonces, aunque el resto del cuerpo del paciente esté en X o Y forma, pues aquí la incidencia es lateral, es por la cara lateral. Por tanto, pues así recibe su nombre la proyección. Entonces, aquí hablamos efectivamente de la incidencia del rayo central, 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo y 2 centímetros hacia adelante, formando entonces aquí una L, como lo menciona la literatura. Y básicamente, pues la colimación sigue siendo también adyacente a la estructura, entonces fíjense en la sombra y el recuadro, pues por encima de esa sombra. Entonces, aquí en las laterales, estas son otras formas pues aquí también cómo se ve la visualización de ese rayo central. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Entonces, hay unas estructuras básicas que vamos a mostrarlas aquí. Y yo quiero que podamos hacer como una comparación. Lo primero son las ramas mandibulares. Entonces, ramas mandibulares. Estas ramas deben estar superpuestas o se debe buscar que estén superpuestas. Otra cosa son estas partes de acá del arco cigomático, esas apófisis piramidales, estas que se ven aquí, que forman como un triangulito. Y lo otro es la silla turca. Entonces, estas estructuras, tanto silla turca como apófisis piramidales del cigomático o las ramas mandibulares, son las que se deben por lo general superponer. O sea, normalmente uno dice que las estructuras están superpuestas, más no todas las estructuras tienen la misma superposición. Entonces vamos a ver de qué el cráneo pues va a estar de perfil,
La silla turca, que ya la identificamos acá, se debe ver sin rotación. Sabemos que está sin rotación porque se ve una sola línea. Normalmente esto viene así, diferente a si yo tuviese dos líneas, digamos una y otra más abajo. Ahora no se va a ver así de grande, pero pues se va a ver una doble línea. Si se ve esa doble línea, quiere decir de que no está totalmente en lateral. Por otro lado, pues el tema de las ramas mandibulares, en la medida de lo posible, superpuestas, las apófisis piramidales, que son estos triangulitos que se ven aquí superpuestas, y también un poco los ángulos mandibulares, que son estos que se ven aquí superpuestos. Entonces, según esto, según estos criterios, esta imagen estaría acorde o cumpliría todos los criterios. Los escucho. Sí, profe, estaría bien. O sea, cumpliría la superposición de todo. Pues la silla turca se ve con superposición, pero si yo miro las ramas mandibulares no están superpuestas, ni los ángulos mandibulares que se ven aquí. Si ustedes se fijan, miren acá, por ejemplo, fíjense que aquí hay una rama mandibular, la voy a dejar aquí en amarillito, ¿cierto? Aquí hay una con un cóndilo mandibular, con un ángulo mandibular. Y la otra está a este nivel, entonces está aquí. Fíjense dónde está la otra. Entonces, no hay del todo una adecuada superposición. ¿Sí? Si yo miro las apófisis piramidales, aquí hay una, ese triangulito, pero aquí está la otra, más hacia atrás, a este nivel. Entonces, pareciera que nos falta un poco de superposición. No están tan superpuestas. Si me voy a dar cuenta que está superpuesta porque se ve una sola línea. O sea, no se ve así como una línea y la otra. Se ve una solita. Entonces, ahí nos faltan superposición de estructuras. Entonces, cuando hablamos de base de cráneo, ya si la radiografía que me solicitan no es cráneo, porque entonces si es cráneo, sabemos que tomamos una AP, se me va en este momento el nombre, la que acabamos de ver, una TAUN y una lateral, pues en este caso vamos a tener que son esas proyecciones básicas para el cráneo. Ahora, hay algo que nos encontramos en las imágenes de cráneo y cara y es que allí ya no se distingue tanto cuáles son esas proyecciones básicas y cuáles son esas proyecciones adicionales que normalmente se veían en otros estudios, en miembro superior, inferior, cadera y demás, como que siempre hicimos esa división. Aquí no, aquí digamos que son las proyecciones que se hacen de acuerdo a cada estudio o a la necesidad de cada estudio. Entonces, en cráneo generalmente son esas tres. Mínimo, si no se alcanzan a hacer las tres, una AP y una lateral. Pero lo ideal es hacer las tres. Para base de cráneo se hace la submento vértex, que ya estamos viendo aquí el posicionamiento. Si el paciente no se puede sentar o no puede estar de pie, sino que está acostado, pues procuramos poner aquí algo más alto, ¿sí? O tratar de dejar la cabeza pues un poquito más bajita, pero siempre que tenga un soporte, nunca que vaya a quedar como en el aire, porque además de que el paciente no lo va a sostener, pues va a ser bastante riesgoso para el paciente. Pero lo ideal es que siempre pues haya un soporte tanto aquí en cabeza como en cuerpo, aunque la cabeza esté un poco más abajo, para que se nos dé esa hiperextensión y podamos hacer la incidencia del rayo central, que básicamente va a ir aquí al centro de los ángulos mandibulares. Entonces, cuando usted normalmente toca su mandíbula hacia la parte inferior, o sea, justo como debajo de donde terminan sus orejas o el pabellón auricular, usted va a sentir unas partes como más prominentes de la mandíbula, ¿sí? Más o menos que ahí, a ese nivel es donde va a encontrar esos ángulos mandibulares. Quiere decir que hacia el centro, o sea, que casi que por encima o más donde mencionan o hablan de la famosa manzana de Adán, ahí a ese nivel va a ir el rayo central. Lo vemos aquí en esta imagen. Entonces vemos esas partes específicas que yo les mencionaba ahora hace un momento, que es el tema de los ángulos mandibulares o gonion, que es el nombre en puntos cefalométricos. Y justo aquí en el centro, esta es la famosa manzana de Adán. Obviamente en las mujeres no es muy prominente esta parte. Y aquí arribita es donde va a ir nuestro rayo central. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta.
al momento del posicionamiento. Vamos a saber que está recto porque la sombra del septum nasal, la sombra de la nariz, va a coincidir con la línea media del rayo central. Entonces, lo ideal es que el rayo esté primeramente centrado o alineado con el buki y ya luego sentemos nuestro paciente y podamos alinear en este caso la nariz con esa linecita para que sepamos que no está girado hacia un lado o hacia otro. Normalmente cuando giramos nuestro paciente, cuando estamos hablando de que es una tangencial, o sea, para arco cigomático, que en este caso sí la nariz puede quedar a este nivel o puede ir hacia este nivel, dependiendo hacia donde rote la cara. ¿Listo? Por lo demás, siempre se deja ahí centrada con la línea media del rayo. Aquí vemos entonces la imagen de la proyección segmento-vértex, vemos ahí todas las estructuras, es una imagen que nos brinda información tanto de base de cráneo, pero también que nos da un panorama amplio y de manera transversal de todas las imágenes que tienen que ver con hueso maxilar, un poco con el cigomático, un poco, pues también un poco del seno esfenoidal, digamos que nos da como una visión bastante amplia de las celdillas esmoidales, de las mastoides, que son aquí toda esta parte de la porción petrosa y donde hay aire por los conductos auditivos externos, entonces nos ofrece muy buena información. Aquí volvemos a verlo, entonces las famosas mastoides, que son esas celdillas o las celdillas mastoideas, que son las que se llenan de aire y que ante un proceso infeccioso en oído, pues seguramente se van a ver mucho más grises y no tan radiolúcidas como se ven acá. Vamos a encontrarnos entonces que la base de cráneo está sin superposición, que los peñascos, que los vemos aquí, están al lado y lado simétricos. La distancia entre los bordes laterales del agujero occipital, es decir, a este nivel, esto es similar a lo que hablábamos con la proyección de Town. Entonces, este borde lateral del agujero obturador, del agujero magno o el agujero occipital, se va a ir en este caso de manera directa o va a estar en la misma distancia con el reborde lateral de cráneo. Entonces, este es el mismo criterio que estábamos viendo con la proyección de Town. La distancia en los cóndilos mandibulares y los bordes laterales de cráneo pues es simétrica, entonces vemos aquí el cóndilo mandibular, que es donde va a articular la ATM, se va a ir directamente aquí con el espacio, en este caso de esta cavidad o de este borde craneal. El peñasco va a estar por debajo de los cóndilos mandibulares, entonces vemos aquí los peñascos, están por debajo de ese cóndilo mandibular. La región mastoidea, que ya les estaba mencionando, que es esta de acá, pues también va a estar por debajo, y pues el tejido blando que pueda dar a lugar allí, que se alcance a ver, que no es mucho, porque acuérdense que pues no tenemos tanto tejido blando a nivel de cara y cráneo, como podríamos tenerlo en otras partes del cuerpo. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda, o vamos bien hasta ahí? No, profe, vamos bien. Ok. Seguido a eso, pues hablando de las mastoides, o que estábamos hablando ya de ese tema de las apófisis mastoides, normalmente esto también se ha visto un poco reemplazado por lo que tiene que ver con las radiografías, las tomografías de oído. En la actualidad, digamos que es muy frecuente hacer tomografías de oído, resonancias de oído, entonces ya pues no es muy frecuente pedir radiografía de mastoides. Sin embargo, en algunos casos para planeación quirúrgica, para valoración de los tubos, por ejemplo, cuando se hacen operaciones a nivel de tímpano o de oído medio, en general para valoraciones quirúrgicas es posible que se pidan radiografías de mastoides. En ese contexto, pues digamos que hay muchas proyecciones, y ustedes lo vieron allí, en cuestiones de protocolos, lo vieron allí en los libros, pero pues yo me voy a quedar, digamos que con algunas puntuales, y es, primero, pues esta que es la oblicua axial, o método de Chaucy, ¿sí? Que básicamente, porque hablamos de oblicua axial, si ustedes se dan cuenta, el paciente en sí está en supino, pero la cara tiene oblicuidad, o sea, se está girando hacia uno de los lados, ¿sí? Como está girándose un poco, que es muy parecido a cómo queda el paciente cuando hacemos la oblicua de columna cervical, solo que aquí no se levanta el cuerpo, sino solamente se gira la cara. Ya aquí hablamos de una oblicuidad, o sea, la estructura es la que toma la oblicuidad, en este caso la cabeza del paciente.
Y adicional, tenemos una angulación de 20 grados podálicos. Entonces, si hacemos angulación, pues ya nos queda una oblicua axial anteroposterior. ¿Y por qué anteroposterior? Porque el rayo sigue incidiendo por la región anterior y sale por la región posterior. O sea, sigue siendo AP por el rayo, es oblicua por la forma que toma la posición de la cabeza y es axial porque ese rayo, a pesar de que incide en AP, como se ve aquí en el tubo, lleva una angulación, en este caso, de 20 grados podálicos. Quiere decir que el rayo sale por la mastoides, entonces aquí está la mastoides, voy a señalar, en este caso, aquí a este nivel, que pinto yo en azul, está la mastoides, que en este caso va a ser la que se lleva la incidencia del rayo central con angulación de 15 a 20, de 20 grados, perdón, y en este caso, pues es la que está más alejada de la mesa. Entonces, esta es una forma que se toma esas mastoides, o ese es uno de los métodos. Lo ideal es hacerlo por lo menos en dos proyecciones mínimo. Entonces, una es esa oblicua axial AP. Y adicional, pues, ¿qué es lo que se ve? Entonces, la región del oído medio, cerca del borde lateral de la órbita. Entonces, aquí no se alcanza a ver la órbita, pero está más o menos a este nivel. Y está todo lo que sería la región del oído medio, que es más o menos a este nivel. Si, por ejemplo, estuviese el implante de un tubo o algo quirúrgico, pues allí lo veríamos, a este nivel. El reborde del peñasco extendiéndose hacia el techo orbitario, entonces igual el peñasco está hacia este nivel, o sea, la órbita estaría por acá, o sea, quedaría casi que por encima. Se ve toda la región petrosa, que es esta parte que se ve aquí, pues el tejido blando que da lugar. Pero principalmente, ¿qué es lo que yo quiero ver en esas mastoides? Aquí lo voy a señalar. Entonces, esta partecita o esta punta que se ve aquí, esta parte es la que yo quiero ver. Espérenme que se me corrió aquí un poquito y no alcanzo a señalarla completa. Esta parte. Esto que yo veo aquí encerrado en verde es esa parte específica que yo debo ver cuando quiero estudiar mastoides. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a estar identificando. Otro de los métodos es esa oblicua axiolateral PA o método de Stenberg, que aquí básicamente lo que se tiene es casi, o sea, tanto para las oblicuas de órbita como para las oblicuas de mastoides, una de las formas más prácticas que podemos decirle al paciente es, haga de cuenta que está mirando por el agujero de una puerta, que está viendo por un microscopio. Cuando yo le digo eso al paciente, él solito se ubica, porque entonces es como si estuviese buscando o viendo ahí como chismoseando pues por la rendijita de una puerta. Entonces es mucho más práctico decirle así al paciente, para que no le van a decir que está chismoseando por la puerta, ¿no? Sino para que el paciente se gire, casi que el ojo queda en contacto, en este caso con el buki, y lo que se hace en este caso es angular, más o menos 10 grados cefálicos, en la otra la angulación es podálica, para que salga a nivel del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces sale a este nivel. Entonces esa es la forma en la que yo posiciono una oblicua axiolateral para poder despejar entonces esta parte. Entonces fíjense que yo giro toda la cara y a lo que hago ese giro, pues sobresale la mastoides contraria. Entonces aquí a este nivel yo hago esa angulación o hago ese giro y sobresale la mastoides. Entonces la vemos aquí. Nuevamente esta punta se ve completa. Entonces este es el método de Stenberg, que es básicamente para ver esta parte. Aquí fíjense que si ustedes se dan cuenta, esto, por ejemplo, tiene unas, espérenme, yo lo pongo en otro color para que se vea más clarito. Estas celdillas que se ven aquí, si se dan cuenta que se ven como unos circulitos, como si fuese un panal, ¿sí? Todos estos circulitos acá. Estos son las famosas celdillas mastoideas. Este es el aire que se da aquí a nivel de la cavidad auditiva para producir el efecto de resonancia y la audición propiamente dicha. Entonces, normalmente, pues ahí es donde yo me voy a encontrar el tema de las mastoides. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda? ¿O estamos claros hasta ahí? Ok. En ese orden me voy a encontrar también proyecciones de la cara. Para las proyecciones de la cara, normalmente yo me voy a encontrar de que ya los huesos faciales, fíjense que esta imagen ya me está resaltando lo que tiene que ver con huesos faciales.
O sea, aquí ya no hablamos nada que ver con cráneo, ni parietal, ni temporal, ni occipital, ni frontal, ni mastoides, ni base de cráneo, no. Aquí lo que hablamos es de huesos faciales. Entonces, en ese contexto de huesos faciales, vamos a darnos cuenta que hay unas proyecciones, usualmente, para valorar cada estructura. Sin embargo, no siempre nos va a llegar la radiografía para cada estructura. A veces nos van a pedir, por ejemplo, radiografía de cara. Y ya esa radiografía de cara como tal, pues va a tener unas proyecciones de manera global. Porque, por ejemplo, es un paciente de un accidente de tránsito y viene con trauma a nivel generalizado en cara, sobre la cara, y entonces trae todo el edema generalizado en cara. Entonces, pues no podemos saber exactamente qué hueso es el que está afectado, sino hasta después del estudio radiológico, y posiblemente ahí sí ya pedirán imágenes específicas. Por ejemplo, se rompió el arco cigomático, o se lesionó la órbita, o se lesionó los huesos propios de la nariz. Entonces, seguramente ahí ya se harán proyecciones específicas. Ahora, con los huesos de la cara o con los estudios de cara, tenemos la misma cosa o la misma limitación que con los estudios de cráneo. Entonces, usualmente hay ciertas estructuras, sobre todo las más pequeñitas, por ejemplo, las órbitas, que ya se pide es tomografía de cara. Sin embargo, pues sabemos también de que no todas las instituciones cuentan con tomografía y que en esa medida, pues es importante que se haga primeramente una radiografía inicial y ya pues si se remite al paciente y demás, pues seguramente se harán otros estudios más especializados. En ese contexto, cuando a mí me piden una radiografía de cara, aquí vemos pues como todo el tema de los huesitos y demás, cuando me piden una radiografía de cara, yo voy a tener una proyección antero-posterior, una proyección mínimo, pues una proyección lateral, una proyección de Waters, una proyección de Cadwell y en algunos casos una submento vértex. Entonces, si me piden una radiografía antero-posterior, si se dan cuenta, la posición es igual a la de una posición AP de cráneo, pero pues aquí, por ejemplo, no me está enfocando la cara. Lo ideal es que esto se vea completo. O sea, si yo veo así como se está viendo acá, pues muy chévere para el cráneo, pero no me está enfocando la cara. La idea es que se vea completa la cara. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que igual el radio central va a ir perpendicular a nación. El resto pues va a ser igual. Digamos que no vamos a tener cambios en relación a la AP del cráneo, solo que la colimación sí o sí debe ser completa. Ahí sí está la sínfisis mentoniana. Lo vemos aquí nuevamente, entonces está completa. ¿Qué debo ver? Fíjense que son los mismos criterios que la AP de cráneo, no cambia en relación a lo que ya hablamos anteriormente. De hecho, es la misma imagen, entonces no vamos a profundizar en eso. Esta proyección, que sí es súper importante y que es una de las más utilizadas y que mejor nos muestra toda la cara, es la proyección de Waters o proyección parietoacantial. Se llama parietoacantial porque incide por el parietal y sale por acantion, que es uno de los puntos cefalométricos que ya hemos mencionado anteriormente, que está aquí a este nivel. ¿Sí? Entonces vemos que esta es la proyección de Waters, ¿sí? Aquí le llaman proyección parietoacantial de los senos. Pues si bien es cierto, los senos paranasales se observan allí, en esa proyección, la proyección con boca cerrada no es la más frecuente o no es la más recomendada para hacer senos paranasales, pero ya hablaremos de eso ahora. En ese contexto, entonces hablamos de que esta proyección en algunos casos necesita angulación, no siempre, porque aquí hay dos factores. Primero, el radio central, pero segundo también la posición del paciente. Entonces, en ese caso, lo que hablamos es de una hiperextensión o una extensión de la cara, en donde en este caso el mentón queda pegado al buqui. Sin embargo, el resto de la cara pues queda separado. Por ejemplo, entre la nariz y el buqui normalmente hay como un espacio de un dedo. Sí, o sea, queda casi en contacto, pero no lo toca. Porque si lo toca, pues ya no tiene la completa, digamos que extensión o la extensión necesaria para la proyección de Waters. Cuando el paciente no puede hacer este movimiento o tiene, por ejemplo, algunas limitaciones o el cuello es muy corto, usualmente uno puede usar una angulación, o sea, puede hacerlo, por ejemplo, en AP,
y usar una angulación de 10 grados cefálicos. Cuando uno hace eso, o por ejemplo, si es un bebecito o algo así, pues uno puede hacer esa angulación de 10 grados cefálicos, es como si fuese una AP, pero con angulación de 10 grados cefálicos, y reemplaza lo que usualmente se haría con esta posición. Entonces tenemos allí la proyección Waters o parieto-acantial. Aquí vemos otra forma o el posicionamiento. Las manos, cuando yo le digo al paciente que ponga las manos al lado y lado, pues realmente le estoy ayudando a tener un soporte en relación a la cabeza, o sea, como que no se esté moviendo, como que no se vaya a girar. Entonces, usualmente, pues esto ayuda mucho. La sombra de la estructura, entonces normalmente que aquí se vea el centro de la estructura, como lo vemos acá. Entonces, esto en relación a la proyección de Waters. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Entonces, normalmente dependiendo de si lo que yo quiero ver es senos paranasales o la cara en su totalidad, pues yo voy a ver si colimo o no el tema de las imágenes. Entonces, por ejemplo, si es para senos paranasales, pues seguramente aquí se verá solamente el contexto de senos paranasales. Frontal, maxilar, etmoidal, y si abre la boca, como pues aquí se alcanza medio a ver, pues el esfenoidal. Pero lo ideal es que se vea completa, toda la cara. Entonces, que se vea región petrosa, la vemos acá. Que la distancia entre los rebordes laterales orbitarios, esto es un criterio muy general, y los rebordes laterales se ve asimétrica. Fíjense que aquí se ve tiene una vista mucho más redonda de la cara, o sea, aquí la carita se ve más redondita en relación a cómo se ve alargada en otras imágenes, y esto es por la cierta superposición de estructuras, entonces se va a ver así. Adicional, los bordes laterales de cráneo, pues lo que hablábamos, se ven simétricos en relación a estos bordes de la órbita. Los ángulos mandibulares que están aquí a este nivel, pues van a estar en la misma altura, lo vemos aquí, ¿cierto? Vamos a encontrarnos que los huesos de la cara están sin rotación y esto nos lo vamos a dar cuenta por la forma en que están las órbitas, que ninguno de estos ángulos sobresalga más, entonces deben estar sin rotación, el espacio que se da entre este reborde lateral y la cara lateral de la órbita, pues y en relación al cráneo se vean igual. El tema de que las órbitas se vean totalmente despejadas. En las proyecciones AP, por ejemplo, o en la proyección de Town, se observa que el peñasco está aquí en medio de la órbita, está dentro de la órbita, mientras que aquí están por debajo. Entonces la completa, por tanto, es una muy buena opción para estudiar órbita también. El tema del tejido blando, adicional, pues se van a ver los para arco cigomático, me sirve para ver huesos propios de la nariz, para ver senos paranasales, digamos que es una de las proyecciones más completas en las que mejor puedo evaluar ciertas estructuras, veo maxilar superior, maxilar inferior, entonces aquí vemos nuevamente la imagen, obviamente una proyección análoga, una imagen análoga, perdón, y una imagen digital análoga, aquí se ve, digital, pues se ve mucho mejor, vemos nuevamente aquí el tema de los arcos cigomáticos. Aquí, por ejemplo, en ese contexto vemos el septum nasal y en este caso es usual o una de las formas, hay digamos que varias mnemotecnias que se usan en relación a las imágenes Waters. Una de las imágenes o una de las mnemotecnias es que se forme como una estrellita con el septum nasal y los senos maxilares. Entonces, fíjense que acá se ve esta estrellita más o menos de esta forma. Entonces la vemos aquí, más o menos acá. O también se habla de que esto asemeja a un elefante. Esa es otra mnemotecnia muy común. Entonces aquí está la trompa del elefante. Está aquí la otra parte. Está el cuerpo del elefante. Y esta va a ser parte de la cabeza del elefante. Entonces acá está el ojito del elefante. Esto, por ejemplo, es otra forma, o es como normalmente se vería, o se debe ver adecuadamente la Waters. Entonces, acá en ese contexto, por ejemplo, para los senos paranasales es muy útil porque estamos viendo todos los maxilares completos, vemos el frontal bien despejado.
Sin embargo, cuando se usa para senos paranasales, esta se debe ver o se debe hacer con boca abierta. Quiere decir de que yo pueda visualizar claramente el seno esfenoidal. Entonces, esfenoidal, maxilares, etmoidales y frontal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos encontramos por acá? Está la proyección de Caldwell. Aquí vamos a tener básicamente la visualización de las estructuras, principalmente todo lo que tiene que ver con los cornetes, por ejemplo, toda la concha nasal, las celdillas etmoidales, se van a ver muy bien acá. Vamos a tener una visión más despejada de las estructuras, por ejemplo, las órbitas. Sin embargo, aquí, a pesar de que se hace una angulación, en este caso de 15 grados, esa es una de las diferencias que se tiene con relación a la proyección de Town. En la proyección de Town hablamos de 30 a 40 grados podálicos, aquí hablamos de 15 grados podálicos. La angulación es menor, lo que se va a pegar únicamente es frente y nariz. Entonces, esto también nos va a ayudar, o este posicionamiento también nos va a ayudar en relación a la forma en que vemos las imágenes, diferente a como la vemos en una AP. Entonces, acá vamos a tener claramente esa visualización de las estructuras. Sirve mucho, por ejemplo, cuando se quiere estudiar sobre todo el aspecto nasal, cuando hay hipertrofia de cornetes, entonces es muy, muy buena para estudiar senos paranasales. Normalmente si nos piden unos senos paranasales, es suficiente con tomar una proyección de Caldwell, una proyección de Waters y una boca abierta y una proyección lateral. Entonces, ahí tenemos la proyección de Caldwell. Aquí vemos el posicionamiento también. Tenemos entonces en la proyección, es importante observar que la región petrosa, acuérdense de los peñascos o la región petrosa, va a estar en este caso por debajo de los pisos orbitarios. Entonces toda esta partecita que se ve aquí es esa región orbitaria, va a estar por debajo de los pisos orbitarios. Vamos a tener que este criterio, que si se han dado cuenta se repite en casi todas las imágenes, el reborde lateral de la órbita en relación al reborde lateral de cráneo, pues se debe ver igual, se debe ver simétrico. El tema de las celdillas etmoidales anteriores, pues se deben ver muy bien aquí, y las órbitas pues despejadas, tal como se ven aquí. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, o la diferencia entre una imagen en AP y una imagen de una proyección de Caldwell. Entonces vemos la diferencia de las estructuras, de cómo se van despejando, de cómo se van elongando un poco más. Nos permite ver, por ejemplo, un trazo de fractura a nivel de maxilar inferior. Entonces, fíjense cómo ayuda hacer varias proyecciones en una misma estructura. Es el mismo paciente, la misma fractura, pero una proyección AP y una proyección Caldwell. Y pues obviamente hacer esas proyecciones hacen que las estructuras se vean de una manera diferente. Tenemos aquí la lateral, que básicamente es como si fuese una lateral de cráneo, solamente que enfocada en la cara, que es el llamado perfilograma. Aquí lo vemos, entonces no voy a profundizar en esto porque pues ya ustedes lo han visto. Que vamos a observar. Entonces, fíjense que aquí sí quiero mostrarles la diferencia, o ya vimos esa imagen anterior de la lateral de cráneo, y aquí sí quiero que veamos una imagen adecuada. Precisamente quiero que tengamos como ese criterio, porque pues obviamente si no vemos una imagen adecuada, pues no vamos a saber cómo está bien tomada. Entonces, fíjense que aquí se ve una sola línea, vemos la proyección, en este caso vemos la silla turca, una sola lineecita. Entonces esa parte que se ve más como brillante, que se ve aquí debajo del resaltado, es esa sola línea de la silla turca. Vemos la superposición de las ramas mandibulares, entonces aquí vemos tanto los ángulos mandibulares como el resto de la rama mandibular. Entonces se ve aquí mucho más superpuesta, además del cuerpo mandibular. Vamos a tener que las apófisis piramidales se van a ver mucho más superpuestas, entonces eso sigue siendo el criterio. El tejido blando pues nos ayuda muchísimo, sobre todo si lo que queremos evaluar es hueso nasal. Fíjense que el huesito nasal, que lo voy a resaltar aquí, pues es muy pequeñito, esta esquinita que se ve acá. Entonces, obviamente, si tenemos una técnica en donde no se valore tejido blando, pues posiblemente tampoco vamos a ver todo el hueso nasal, y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
En cuanto a arco cigomático, pues tenemos básicamente que otra de las proyecciones, aparte de las proyecciones básicas, pues hablábamos de esa proyección submento-vértex, que ya la hemos visto en otras imágenes, solo que aquí la vamos a enfocar principalmente, vamos a colimar a nivel de esos arcos cigomáticos, ya no nos interesa el resto de la base de cráneo ni demás, sino solamente esta parte. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo únicamente esos arcos cigomáticos. Acuérdense que ese arco cigomático es una parte del hueso malar y una parte del hueso temporal que se fusionan y pues forman esa parte o esa parte que sobresale aquí del pómulo. Entonces están los pómulos y está justamente posterior. Ese arco cigomático se puede fracturar fácilmente en un trauma de cara. Entonces vemos aquí esta proyección, nos permite ver claramente el arco cigomático. Podemos tener adicional una tangencial, que ya ustedes la estaban viendo allí, ahí también se está viendo. Entonces, fíjense cómo ya la silueta de esa pirámide nasal no se ve aquí centrada con relación a la línea media del buki, sino que se ve solo hacia un lado. Y pues se está centrando específicamente esta zona que se quiere estudiar, en este caso el arco cigomático izquierdo para esa tangencial. Acuérdense que hablamos de tangencial porque va a atravesar o a pasar por una estructura específica y no por toda la cara. Entonces va a ir hacia acá, en este sentido, va a sacar como un corte. Entonces tenemos esa proyección tangencial. Aquí lo que vemos es específicamente esta parte o esta estructura. Y pues básicamente lo que se tiene que ver es el arco cigomático lesionado en el centro del chasis, no sobreexpuesto. Por eso es que como este hueso o esta parte ósea es mucho más pequeñita, mucho más delgada en relación a todo el resto del cráneo, pues se debe disminuir la técnica, por tanto no se debe sobreexponer, o sea, todo esto va a quedar más clarito. Si se fijan aquí, pues toda esta parte se va a ver más radiopaca, porque hemos disminuido la técnica para poder valorar esta parte específica. Si vamos a dejarlo con la misma técnica de cráneo, como se ve, por ejemplo, en estas imágenes anteriores, por acá como se veía en la base de cráneo, voy a devolverme. En esta proyección de base de cráneo, ¿dónde está? Por acá, miren. Aquí está para cráneo, no se evalúan esos arcos cigomáticos. Entonces, sí es importante que se disminuya ese factor técnico para evaluar esa parte específica. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda o estamos claros hasta ahí? No, claro, profesora, claro. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, encerrado en el círculo vemos una fractura de arco cigomático, además porque es una refractura, ya antes se había fracturado y se volvió a fracturar. Entonces tenemos aquí esta disminución o esta falta de alineación aquí en la cortical del hueso. Entonces vemos ahí la fractura del arco cigomático. En otro contexto, pues tenemos también que hay estudios que se solicitan específicos. Acuérdense que sí les va a llegar la orden, les va a llegar radiografía de arco cigomático, radiografía de articulación temporomandibular o ATM, radiografía de órbitas, radiografía de ABC estudio. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. En la articulación temporomandibular, pues como es una articulación que es móvil, que constantemente o que es tiene afectaciones dinámicas, es decir, con relación al movimiento. Normalmente las personas con la luxación de ATM, pues no pueden vocalizar bien o no pueden abrir bien la boca, entonces, o en los temas de oclusión, tienen fallas. Entonces, normalmente estos estudios se deben hacer dinámicos, quiere decir que se deben hacer con la boca abierta y con la boca cerrada para ver cómo se comporta la relación de este cóndilo mandibular en relación a la fosa articular. Entonces, en ese caso, aquí lo que vamos a encontrar es la articulación, pues se hace igual, una proyección de Town, usualmente se hace con una angulación de 35 grados en este caso, no se deja hasta los 40, con 35 es suficiente, para poder valorar la alineación de estas ATMs, aquí vamos a verlo. Entonces, fíjense que al hacer esta angulación, vamos a ver este cóndilo mandibular en relación a la fosa articular.
Entonces, ¿cómo se va a ver con la boca cerrada? Normalmente el cóndilo está dentro de la fosa y con la boca abierta, pues el cóndilo está por fuera de la fosa. Entonces, aquí queda por fuera, un poco más debajo y aquí está un poquito más hacia arriba. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues que haya una superposición mínima de los peñascos en relación a los cóndilos. Los cóndilos están aquí, los peñascos deben quedar más arriba. Por eso es que no se hace la angulación hasta los 40 grados, sino que se deja solo con 30 o 35 para disminuir esa posibilidad. Los cóndilos y la ATM por debajo de los peñascos en la boca abierta, lo que les estaba mencionando aquí, fíjense que están por debajo en la boca abierta. La ausencia de rotación de la cabeza para que efectivamente ambas queden equidistantes y pues el tejido blando que dé al lugar. Adicional a eso se hace la proyección axiolateral, que básicamente aquí es axiolateral porque el paciente es en lateral, pero se hace la angulación en este caso de 30 grados podálicos, precisamente para despejar esa articulación y se hace en este caso a salir por la ATM afectada. Quiere decir que la ATM afectada va en contacto con la mesa. Sin embargo, lo ideal es hacer la comparativa. Es decir, que se haga tanto del lado afectado, suponiendo que fuera la derecha, como en el caso de la imagen, pero también se debe hacer la imagen contralateral, en este caso de la articulación izquierda, para efectivamente poder valorar si hay algún cambio, porque pues si no tenemos como un punto de comparación, pues difícilmente vamos a encontrar una lesión en la ATM. Entonces lo ideal es hacerlas juntas. Aquí vemos entonces cómo se ven las proyecciones. Entonces en la boca abierta, usualmente se va a ver aquí por delante de la fosa mandibular. Entonces vemos aquí el cóndilo. A este nivel está la fosa. Y en la boca cerrada, aquí está la fosa. Y el cóndilo está aquí adentro. Quiere decir que cuando nosotros abrimos la boca, el cóndilo se va a ir hacia adelante. De hecho, si ustedes normalmente hacen un ejercicio y ponen sus manos cuando aquí al lado palpen el conducto auditivo externo y unos dedos, 2 dedos hacia adelante más o menos a ese nivel y ustedes intenten abrir y cerrar la boca. Cuando hacen ese ejercicio repetidamente, van a encontrarse que hay unas estructuras que se mueven. Hay una partecita que se mueve y básicamente lo que estamos viendo allí es el ejercicio o ese movimiento del cóndilo mandibular en relación a la fosa articular. Normalmente, pues la fosa contralateral o la articulación contralateral, pues se va a ver aquí, se va a ver generalmente por debajo. ¿Por qué? Pues por eso vamos a tener esa angulación, precisamente para que no se pongan o se superpongan ambas articulaciones y podamos hacer efectivamente esa comparación. Entonces, ahí tenemos nuestro estudio de ATM. Aquí entonces, básicamente, esto es lo que vamos a resumir en relación a la ATM, que por delante, en el caso, pues se va a ver por delante del conducto auditivo externo. Aquí estamos viendo el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides. Normalmente, pues se va a ver la ATM por delante de ese conducto. Vamos a encontrarnos lo que les estaba mencionando anteriormente, que en la boca cerrada, pues el cóndilo mandibular va a estar dentro de la fosa y en la boca abierta va a estar por debajo de ese tubérculo articular o pues de esa fosa articular. Entonces ahí vemos el movimiento, imagen, en este caso izquierda e imagen derecha. Normalmente si las ramas mandibulares están hacia nuestra izquierda, estamos viendo en la articulación derecha y si está la rama mandibular hacia nuestra derecha, pues estamos viendo la articulación del lado izquierdo. Esa es la forma en que se debe ver. En órbitas vamos a encontrarnos que pues una de las proyecciones que más nos ayudan a visualizar órbita, pues adicional a las proyecciones básicas de la cara que igual se realizan, normalmente en las proyecciones de órbita se debe hacer por ejemplo una Waters, o ayuda muy bien una Waters, y se hace esta oblicua parieto-orbitaria o lo que se habla aquí, por ejemplo, encontramos una oblicua órbito parietal. Básicamente esto va a depender de qué necesite evaluar. Entonces, si yo tengo la posibilidad de poner a mi paciente en decúbito prono o tiene la posibilidad de poner en contacto la órbita,
pues lo dejamos oblicua parieta orbitaria. Sin embargo, si la afectación es muy grave, pues lo mejor es hacerla órbito parietal para que la órbita afectada pues no quede en contacto con ninguna otra estructura y no vayamos a producir de pronto mayor molestia o daño. Entonces, aquí tenemos las dos formas. En el caso de la oblicua parietoorbitaria, pues se hace una incidencia más o menos de 30 grados podálicos, entonces se envía acá y sale pues por la órbita afectada. Y en este caso, pues en la órbita, en la oblicua órbita parietal, pues sí no es necesario angular porque pues ya de por sí está un poco más despejada la estructura. Esto es, digamos, cuando tenemos como esa curvatura que nos da la posición en decúbito prono, tenemos aquí la forma de posicionar. Entonces aquí vemos pues las órbitas, vemos el agujero óptico ahí en el centro. ¿Qué otra cosa? Pues digamos que no es más nada, o sea, se busca es dar como una visión generalizada de esa órbita afectada. En cuanto a hueso nasal, como les mencionaba, pues es un hueso bastante pequeño. Normalmente en estos casos sí es necesario disminuir también la técnica para las laterales. También ayuda a hacer una Waters o se hace una Waters. Y adicional a eso se hace la lateral derecha y lateral izquierda. Como es un hueso tan pequeñito, normalmente nosotros esa lateral la tomamos sin buki. Ese es uno de los estudios que se realiza sin buki. O sea, las otras proyecciones, la Waters y demás, sí se hacen con buki, pero las laterales para hueso nasal se hacen sin buki. Y normalmente la técnica que usamos es la misma que usaríamos para la mano del paciente. Entonces, por ejemplo, si en ese paciente usáramos para una manito una técnica de 50 con 2.5, pues será la misma técnica que vamos a usar para la lateral de ese huesito. Porque pues es un hueso muy pequeño y hay que ver el tejido blando adyacente. Entonces, lo ideal es usar esa técnica y por eso es que trabajamos sin buki, porque la técnica es muy bajita. Y tomamos derecha e izquierda porque pueden haber microfracturas y no se fractura, digamos que completamente el hueso nasal, y entonces no podemos verla con una sola incidencia. Entonces, lo ideal es hacerla derecha e izquierda, siempre ambos lados en contacto. Entonces, aquí tenemos pues la Waters, que ya tenemos claramente cómo es el posicionamiento. Tenemos aquí una desviación del septum nasal, que puede ser secundaria en este caso a la fractura. Y hacemos las laterales, que usualmente pues si trabajamos con un chasis podemos hacerlo dividido dos, es decir, en un lado en la lateralidad derecha y en el otro lado pues el costado izquierdo, tal como se ve ahí en la foto. Y pues básicamente lo que tenemos que encontrarnos es observar la sutura nasofrontal, que la vamos a evaluar aquí a este nivel, esta sutura nasofrontal, obviamente todo el hueso nasal, todo el tejido blando. Aquí efectivamente vemos la fractura. Fíjense que en uno de los lados pues no se ve tan clara como el otro lado, pero pues ahí tenemos la fractura. Aquí también tenemos otra imagen con otra fractura, entonces sutura nasofrontal, que esa pues sí siempre se va a ver como si fuese una fractura, pero no lo es, que es la sutura, o sea, lo normal que vaya ahí. Y pues obviamente el tejido blando, la espina nasal anterior que se ve a este nivel. Entonces, pues es eso básicamente lo que se debe encontrar allí. En senos paranasales, pues ya hemos hablado de lo que se debe realizar. Normalmente estos senos paranasales, lo ideal es hacerlo con el paciente en sedestación o bipedestación, precisamente para evaluar si hay alguna colección, hay algún, digamos, acumulación, sobre todo de pus o algún componente cuando hay procesos de sinusitis y demás. Entonces lo ideal es hacerlo con el paciente en bipedestación o en sedestación, más no es recomendable hacerlo con el paciente acostado, pues porque todo este líquido obviamente se va a desplazar y no vamos a ver en sí qué cantidad de líquido hay. Entonces, para poder valorar el nivel, tal como se ve aquí, pues lo ideal es hacerlo en esas posiciones que les comento. Encontramos entonces que para senos paranasales está la Waters, que se hace con boca abierta, a excepción en este caso, en los demás pues se hace con boca cerrada. Tenemos la Cadwell, que ya lo habíamos visto para valorar toda la parte de la concha nasal y cornetes, y la lateral, que pues también ya la habíamos visto. En cuanto a maxilar inferior, también obviamente va a depender de acuerdo a la parte específica que yo quiera visualizar. Entonces, si quiero visualizar la rama mandibular, pues básicamente voy a hacerlo en una posición lateral. Si lo que quiero visualizar es el cuerpo de la mandíbula, pues voy a inclinar un poquito el rostro
Y si lo que quiero visualizar es la sínfisis mentoniana, pues será esta la que va a estar más en contacto con el buki. Y dependiendo de esto, pues así voy a tener entonces. ¿Qué me puedo encontrar? Hacer una proyección postero-anterior de la región mandibular, como se ve acá, ramas mandibulares, ángulos mandibulares, sínfisis mentoniana superpuesta. Puedo encontrarme una proyección de Town, en este caso para evaluar mejor las ramas mandibulares o con una mejor elongación. Acuérdense que la palabra elongación quiere decir alargar la estructura y esto nos puede ayudar a ver, a visualizar mejor las lesiones y pues obviamente lo que les mencionaba, esta parte selectiva de acuerdo a lo que yo quiera ver. Entonces aquí vemos esta angulación del rostro, lo que nos permite ver mejor el ángulo mandibular, la articulación temporomandibular, la rama mandibular, o si lo que yo quiero ver es cuerpo mandibular o sínfisis mentoniana, pues dependiendo del movimiento que yo realice respectivamente. Entonces, pues estoy abierta si hay alguna duda, si hay alguna pregunta referente a esa temática. Recuerden que la idea es que quede una base sólida para la realización de la prueba, que ya está próxima a realizarse, que abre el día 12 de diciembre. Entonces, la idea es que esta parte pues quedara un poquito más reforzada y si hay alguna duda, pues la puedan manifestar. De otra manera, pues ya, digamos, quedamos por finalizado el tema el día de hoy. Entonces, los escucho si hay alguna duda o pregunta al respecto. Ok, Angie, vale. Vale, chicos, entonces recuerden que si hay alguna otra duda o pregunta, pues me pueden contactar a través de mi Skype y pues nada, estar atentos entonces a la realización de la prueba. Ya la última, la última eh, nota, pues seguramente en algunos grupos ya tuvo que haber aparecido. Los grupos que ya estaban conmigo, pues ya tienen sus notas en campus. Referente a lo que mencionó Oscar, seguramente, más sin embargo, pues ustedes van a estar en otros entornos en algún momento realizando esa práctica, pues lastimosamente, como ustedes saben y ya ha sido manifestado bastantes oportunidades anteriormente, pues es un tema de fuerza mayor que no se hubiese podido realizar este tipo de prácticas este semestre, pero pues seguramente es algo que van a ir reforzando. La idea es que puedan seguir revisando toda la información y pues que estén siempre abiertos a nuevos aprendizajes. Entonces, de mi parte, muchachos, pues agradecerles a cada uno de ustedes y a quienes vean esta grabación por todo la disposición que muchos han tenido para el aprendizaje. Sé que no ha sido un curso fácil, que ya enfrentarse a todo el contexto disciplinar no ha sido fácil, pero pues esto se seguirá perfeccionando en la medida de que vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, éxitos y que pues les vaya muy bien en su prueba.